Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro nuevo video de la parte administrativa en este canal. En este caso no va a ser un video para generar respuestas o posibles respuestas, sino más bien preguntas. Y tiene que ver con las suplencias por el artículo 40 o el artículo 40 en sí. No tal vez la parte concursal, es decir, en el momento en que se concursa el artículo 40 en las diferentes direcciones departamentales, sino una vez que se accede al artículo 40. Y la controversia que significa esto de los derechos y obligaciones, las licencias. Porque de acuerdo a lo que hemos estado viendo, el artículo 40, después vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que es la historia sobre el artículo 40. El artículo 40 en su momento fue una excepcionalidad para la parte docente, más que nada la parte primaria o inicial, pero más que nada primaria. Hace 10 años aproximadamente era, si la memoria no me falla, una cuestión excepcional allá para noviembre, ¿no? Donde un docente podía acceder a tomar otro cargo producto que se había terminado, agotado lo que es el listado oficial y complementario. Y la persona que estaba, digamos, que quisiera tomar otro cargo, lo podía tomar por artículo 40. Estamos hablando de fines de noviembre o noviembre por 15 o 20 días. Hoy, desde el lugar donde estoy grabando el video, es decir, donde trabajo, en el departamento donde trabajo, no sé, en otros lugares de la provincia, ya esa cuestión excepcional pasó a ser una normalidad. Estamos hablando de que ya en abril ya hay designaciones por artículo 40. Hay compañeras que en junio tomaron una suplencia por artículo 40 a febrero del 2023. Realmente una barbaridad. Esto es producto de la falta de docentes, es decir, que eso ya es otro tema porque estamos hablando de política educativa, porque la falta de jerarquización de la tarea docente, económica, cultural, de autoridad, de la educación misma, ha hecho que los institutos de formación todos los años egresen, del instituto de formación egresen menos docentes. Eso va a significar que, a mi entender, y haciendo un vaticinio, dentro de 2 o 3 años o dentro de algunos años, ni el artículo 40 va a solucionar el tema de la falta de docentes para cubrir las suplencias. Entonces, el tema es que una vez que uno accede al artículo 40, el tema es los deberes y derechos que tienen o no tienen, cómo se interpretan. Y como dice ahí, tus comentarios debajo son muy importantes. ¿Por qué? Porque en el caso de que ustedes estén mirando este video desde otro lugar de la provincia, debajo en los comentarios es muy importante que escriban sobre cómo se interpreta en la escuela donde están trabajando, en el lugar donde están trabajando, el tema del artículo 40 en cuanto a las licencias. ¿Tienen derecho? ¿No tienen derecho? ¿En qué momentos sí? ¿En qué momentos no? Como para tener un bosquejo o un bagaje sobre esta cuestión puntual de deberes y derechos en la provincia cuando uno toma un artículo 40. Y les voy a colocar, por ejemplo, valga la redundancia, un ejemplo. Acá, esto es una plaza de una docente. Esto no es que tiene un cargo en pública y en privada, sino que estos dos son cargos en pública. Hemos borrado, por supuesto, la plaza, el QE de la escuela, dos maestros de ciclo, uno en el turno mañana y otro en el turno tarde. Uno de los dos es artículo 40. ¿Está? Ahora, la pregunta es, si por ejemplo toma licencia por un día, una 16I, una 12A. Una 16I porque por una cuestión personal tiene que faltar. O por ejemplo una 12A en donde le tocó en el turno del cargo de base una consulta con el médico. Entonces va al médico, le da el certificado y lo carga a salud laboral. La pregunta es, por un día, ¿no? ¿Se debe cargar igualmente en las dos plazas o se carga solamente en una? ¿Por qué? Porque aunque parezca una tontera, una licencia abarca las 24 horas. Digamos que cuando uno carga una licencia, carga las 24 horas. Digamos, está contemplada las 24 horas de esa licencia de un día. En teoría, entonces, debería cargarse en las dos plazas. Pero, ¿qué sucede en el artículo 40? Vamos a suponer que esta docente, el artículo 40 lo tengo en el turno tarde y la licencia la toma en el turno mañana. Imposibilitarle y decirle que no tome una licencia en el turno mañana, que es el turno base, estaríamos hablando, como incluso me lo han planteado, un derecho adquirido, es decir, el cargo base ya tiene el docente, el derecho adquirido de las obligaciones y derechos. No así
en el turno tarde, por ejemplo, que estaría tal vez con el artículo 40. Entonces sí, habría que cargarle solamente en la plaza donde tiene el derecho adquirido, que es en el turno mañana, no así en el turno tarde. Pero volvemos a lo mismo, ¿cómo se interpreta al cargar una licencia? Ahora, ¿qué sucede si a esa docente se le carga una licencia en la plaza del artículo 40? Es decir, ya sea de un día o de más días. En realidad no se le podría cargar una licencia porque se establece que al no tener derechos y obligaciones, a esa docente se le tiene que dar la baja. Es decir, que pierde el artículo 40. E incluso aunque sea por un día. Bien, estas cuestiones, por ejemplo, hacen que sea una problemática actual el tema del artículo 40. Dentro del material que vamos a utilizar ahora en este pequeño video está esta cuestión que yo les decía de un pequeño bagaje sobre la historia. El artículo 40 arranca, si mal no recuerdo, en el año 83, 1983, acá en la provincia de Entre Ríos, cuando asume como gobernador Sergio Montiel por el Partido Radical, en donde en esos momentos había personas dentro de la administración pública que tenían 3, 4 cargos, 5, es decir, no había una incompatibilidad. Imagínense esas personas que tomaban esos cargos, vaya a saber cómo los terminaban trabajando. Bueno, esto a través de un decreto, ese gobernador, Montiel, establece que los agentes de la administración pública no podían tener más de un cargo. Para el año 99, 1999, vuelve a ganar esta misma persona, este mismo hombre, que es Sergio Montiel, y establece en la Constitución de la provincia de Entre Ríos el artículo 40. Vamos a ver. Artículo 40. Esto es, si ustedes buscan la Constitución provincial, el artículo 40 es eso, ¿no? No podrán acumularse en una misma persona dos o más empleos, aunque el uno sea de la provincia y otro de la nación, municipio o comuna, con excepción de los magisterios y los de carácter profesional técnico, como cuando la escasez del personal haga necesaria la acumulación. Fuera de estos casos, la aceptación del nuevo empleo hace caducar el anterior. Esto es lo único que hay del artículo 40, pero es eso, es lo que faculta a que los docentes, por ejemplo, tomemos otro cargo en el caso de que no haya ninguna persona para colocar en ese puesto. Y dentro de lo que es la pregunta si tiene deberes y derechos el artículo 40, está, creo que es bastante respondido acá, en esta parte que encontré del ACMER, un comunicado y un posicionamiento del año 2014. El 14 de noviembre del 2014, comunicado y posicionamiento y demandas al CGE. Bueno, acá está el posicionamiento con respecto a la parte concursal. Acá arranca la que es la parte del artículo 40. Bueno, copian y pegan un poco lo que recién leímos, la interpretación de lo que es el posicionamiento y la demanda. Entonces dice, por ello demandamos al CGE que se norme en el siguiente sentido. Los docentes que se desempeñen por artículo 40 tendrán los mismos derechos y obligaciones que están establecidos para los trabajadores de la educación. Es decir, esto no es ya algo de facto, sino que es una demanda. Es una demanda, una necesidad que el CGE establezca el tema de que el artículo 40 tenga los mismos derechos y obligaciones, cosa que hasta ahora obviamente el CGE no ha emitido absolutamente ningún comunicado. Entonces da por hecho y damos por hecho de que lamentablemente el artículo 40 no tiene ningún derecho y ninguna obligación. No está contemplado en el régimen de licencia 5923. A su vez, si uno busca, por ejemplo, algo referido al artículo 40 en el CGE, lo único que hay es esto, nada más. Autorización a excederse en cargos u horas cátedras, designación por artículo 40. El artículo 40 de la Constitución Provincial permite una excepción del régimen de incompatibilidad vigente solo cuando la escasez del personal docente haga necesaria la acumulación de más de un cargo. Nada más. Bueno, y los requisitos para acceder, por supuesto. Entonces, dicho esto, y tratando de ser un video lo más corto posible, debajo en los comentarios, por favor, coloquen desde qué lugar de la provincia nos están escribiendo o no, y a la vez cómo se interpreta esta cuestión, cómo se está interpretando, cómo se está llevando adelante el artículo 40 en cuanto a lo que es en el momento de una licencia o no. Así que bueno, esto es un poco este video con respecto a esto, que digamos que lo ideal sería que desde lo que son los gremios que están trabajando con la parte de educación,
el gremio mayoritario que es ACMER, estaría muy bueno que se coloque como paritaria laboral el tema de este artículo 40 porque, insisto, ya lo que era una excepcionalidad hace 10 años atrás, hoy ya es una normalidad. Y que se ponga entonces por escrito cómo se debe trabajar con el tema de derechos y obligaciones, como para que eso no ande produciendo conflictos, porque los hay en las instituciones con respecto a este tema. Muy bien, entonces nos vemos o nos escuchamos en el próximo video. Muchas gracias.